Buenas noches, licenciado. Hoy estaremos iniciando el proceso civil en el derecho romano. Equivale ya a la segunda unidad del programa oficial. En congruencia con el texto que me sirve de guía, estaríamos en página 113 y estaríamos dándole tratamiento a este tema que está en primer lugar relacionado con el régimen de las acciones o estatuto procesal. De ahí que los romanos hayan instituido dentro de los sistemas jurídicos que han servido al mundo occidental, las instituciones. Y las instituciones son conceptos de naturaleza estable que son definidos o desarrollados mediante normas jurídicas. Significa eso que a las instituciones el derecho les da reconocimiento y al darles el reconocimiento también establece una cantidad de disposiciones legales que la respaldan. Y a eso se le llama instituciones jurídicas. De tal manera que podemos decir, por ejemplo, que el Estado es una institución, la iglesia es una institución, pero también la familia es una institución. Está reconocida por el derecho y tiene un contenido normativo que la regula. El matrimonio es otra institución, pero también lo es la propiedad, el usufructo, la servidumbre, la hipoteca, los contratos, la sucesión testada, la sucesión intestada. Todas son instituciones creadas por el derecho civil. De ahí que también los romanos crearon instituciones de carácter sustantivo e instituciones de carácter procesal. Las instituciones de carácter sustantivo son las que explican y definen la norma jurídica incorporándola al mundo normativo o al mundo jurídico. Y las de carácter procesal que establecen el esquema procesal. Es un asunto de aplicación de las normas de carácter sustantivo a los casos concretos. Este tema visto de esta manera puede parecer más complejo o poco plástico. Así que aquí tengo mi código civil y perteneciente al título 2 de la familia, capítulo 1,
del matrimonio. Luego se va dividiendo en párrafos, artículos. Y en el párrafo séptimo, el artículo 153, con su epígrafe, es decir, el título, dice de la separación y el divorcio. El matrimonio se modifica por la separación y se disuelve por el divorcio. Separación y divorcio, artículo 154. La separación de personas, así como el divorcio, podrá declararse, primero, por mutuo acuerdo de los cónyuges y segundo, por voluntad de uno de ellos mediante causa determinada. Bueno, este es el derecho sustantivo, el que está en este Código Civil, porque aquí está definiendo la norma, porque aquí está dando, el Código Civil está proporcionando el amparo jurídico, la regulación legal en relación a la separación y el divorcio. Pero, ¿cómo hacemos actual la separación y el divorcio? Tenemos que acudir al esquema procesal para poder aplicarlo al caso concreto. Luego, resulta que la pareja decide divorciarse por mutuo acuerdo. Era parte del trabajo que hacían los jurisconsultos romanos, adecuar el caso, el conflicto al esquema procesal. Y en este caso, en el esquema procesal, que está contenido en el Código Procesal Civil y Mercantil ahora en Guatemala, antiguamente llamado Código de Enjuiciamiento Civil, en otros países llamado Código de Procedimientos Civiles, está determinado cuál es el esquema procesal que debe de utilizarse para el divorcio por mutuo acuerdo, por voluntad de ambos cónyuges. Y ese es entonces lo que los romanos crearon, instituciones de carácter procesal o estatuto de carácter procesal o estatuto de carácter sustantivo o estatuto de carácter procesal. Y el estatuto de carácter procesal no solo comprende la adecuación al esquema procesal, sino que además la organización judicial, y le corresponde también los trámites que deben de seguirse para el ejercicio de las acciones, la composición del órgano estatal encargada del conocimiento de las acciones. Luego pasamos a la definición de acción. En la definición de acción, encontramos que es un medio legal que tiene una persona para acudir al poder público del Estado en persecución de un fin jurídico. Es decir, que una persona que tiene un conflicto que no ha podido resolver de común acuerdo con la otra persona, actúa para ponerlo en conocimiento del juez. El juez conoce del asunto y finalmente emite una decisión definitiva denominada sentencia. El jurisconsulto Celso definió la acción de una manera extraordinariamente clara. Celso dice que la acción la define como el derecho de perseguir ante un juez lo que se nos debe. Vean ustedes, eso es la acción. El derecho de perseguir ante un juez lo que se nos debe.
¿Alguien quisiera definir con sus palabras, no definir, explicar con sus palabras lo que entendió por acción? Y licenciada, buenas noches. Sí, adelante. Bueno, como con base a lo que usted estaba explicando, ¿verdad? Pues el comentario que yo puedo argumentar con respecto a la acción, pues prácticamente yo comprendí que es como que la protección legal que se le da a un ciudadano por parte de algún tipo de magistrado, ¿verdad? Y que también pues es como un vínculo procesal entre la administración de la justicia y entre las mismas personas, ¿verdad? Que además pues, nos va a permitir como que recuperar cierta propiedad a través de una acción real o de la de reivindicativo, ¿verdad? También, ¿verdad? Hay que comprender de que, pues, o sea, los hijos o familias esclavos también pueden ser como que responsables penalmente a través de distintas acciones, ¿verdad? Y pues eso es lo que yo comprendí, licenciada. Muy bien, ¿alguien quiere complementar con sus palabras? No de Google, por favor. Porque lo que yo pretendo es saber que ustedes lo interiorizaron. Y si ustedes lo pueden explicar con sus palabras, entonces yo estaré completamente segura de ello. Los romanos tenían tal cantidad de acciones. Por eso el derecho romano es un derecho de acciones, que tenían una acción para cada caso en particular. Y en la época de la República crearon una fórmula para cada caso, para cada acción en particular. Por eso es que la acción que se debía de ejercitar debía de estar bien definida cuál era la que se adaptaba al caso concreto, cuál es el esquema procesal. Porque de lo contrario podían esperarse consecuencias desagradables en el desarrollo del juicio. En el derecho romano, quien ejerce la acción se llama demandante. Y en contra de quien se ejerce, se llama demandado. Actor o demandante. Defensor, porque es el que tiene que defenderse, o demandado. Hoy, la terminología sigue siendo la misma. Actor y demandado. Del ejercicio de las acciones nace el estatuto procesal y el juicio civil.
la teoría de las acciones descansa sobre la base de que los derechos están establecidos por el legislador para hacerse respetar. Porque hoy por hoy, si la sanción se aplicara por particulares, crearía desórdenes. Por eso los romanos establecieron formas y procedimientos para ser respetados. El término acción, Karen. Buenas noches, licenciada. Muchas gracias. Perdone, solo tengo una duda que acabo de incorporarme a bien acá a la clase. ¿Todo este contenido es ya del segundo parcial, licenciada? Disculpe. Sí, totalmente. Muchísimas gracias, muy amable. Obedece, está en correspondencia con el desarrollo de la segunda unidad del programa oficial y del texto que nos está sirviendo de guía, o a mí me sirve de guía. Iniciamos en página 113. Gracias, licenciada. Por nada. Bueno, ahora, el término acción, que es en latín actio, también podía ser utilizado con diferentes significados, pero muy parecido todo, porque puede ser como medio o poder de una petición de amparo que el particular dirige al Estado para que cese algún tipo de violación de su derecho y para que se suspenda también la perturbación que se le está ocasionando y para obtener más adelante también la reparación del daño causado. Luego, la acción en sentido formal, que es un acto procesal de demandar ante el juez o ante el magistrado, y en su sentido puramente material, que es la pretensión, que es lo que está buscando lograr la persona que demanda a otra persona. Y luego también en el derecho romano se entendió por acción las formas y las reglas según las cuales la figura de la misma acción se ejercita. Es decir, que forma parte de la acción los esquemas procesales que, como les digo, se hicieron para provocar orden y para que sean respetados. Luego encontramos que por efectos didácticos hicimos una clasificación de acciones. Era muy pesado darle tratamiento a todas las acciones en este curso de licenciatura de primer año. Por lo tanto, por efectos didácticos hicimos una clasificación para que ustedes también tengan un contenido de las acciones principales. En atención al derecho que protegen, las acciones son acciones reales o acciones in rem, acciones personales o acciones impersonales y acciones mixtas. Veamos la primera. En atención al derecho que protegen, tiene la primera con una A mayúscula, que son las acciones reales, que protegen los derechos absolutos respecto de las cosas que corresponden a sus titulares. Derechos estos que deben de ser respetados por todos, por eso se dice que son derechos erga omnes, oponibles a todos. Están relacionados directamente con el derecho de propiedad y sus derivados. Y entre estas acciones in rem tenemos en la subclasificación que está la reivindicatio o reivindicación,
la vindicatio servitutis o vindicación de la servidumbre y la hereditatis petitio, que es la petición de herencia. La reivindicatio persigue la reclamación del bien. De las acciones in rem, esta es la acción más importante. Es la acción que todavía hoy la conocemos con el mismo nombre de reivindicación. Y cuando una persona está siendo perturbada en su derecho de propiedad, entonces utiliza la acción reivindicatoria para poder cesar esa perturbación en su derecho. Y por otro lado está también la vindicación de la servidumbre, cuando por cuya virtud se reclamaba la existencia de un derecho real de servidumbre a favor de su titular. Pero en este caso hay una doble modalidad, porque puede hacer que se dé la acción negatoria que se le da al propietario de una cosa contra toda persona que ejercite sobre ella un derecho de servidumbre sin tener el derecho para ello. Se los explico con un ejemplo. Una persona es propietaria de un terreno y de repente mira que están haciendo una veredita de tanto caminar y están pasando por el terreno para salir a otras fincas. Pero él no ha concedido un derecho de servidumbre para que pasen. Por lo tanto, él puede pedir que cesen en ese tipo de perturbación y que dejen de pasar. Esa es la acción negatoria. Pero la acción confesoria es cuando es al contrario. No se les está dejando pasar a unas personas. Estamos tomando como ejemplo una servidumbre muy típica, muy conocida, que es la servidumbre de paso. Y no se les deja pasar cuando en realidad existe un derecho de servidumbre para que esas personas puedan pasar por esa propiedad hacia el exterior. Y tenemos la hereditatis petitio o petición de la herencia, cuando una persona efectúa la reclamación de la cualidad o la posición de heredero y que se le reconozca como titularidad de esa herencia. Si tienen algún comentario o pregunta, por favor, sin ninguna pena, pueden hacerlo. Luego encontramos las acciones personales, acciones impersonales, diferentes totalmente a las acciones reales. ¿Por qué? Las acciones reales, veamos, se dan con respecto de las cosas que corresponden a sus titulares. Y ejemplificamos derecho de propiedad. Las acciones personales no. Amparan las obligaciones nacidas de los contratos o de los que parecen un contrato, que tienen toda la fisonomía de un contrato. O de algunos delitos de donde se exige, por ejemplo, el pago de una responsabilidad civil. De estas acciones personales, tenemos la acción redivitoria, por medio de la cual se le exige la responsabilidad de un vendedor que entregó el bien defectuoso. Acción redivitoria. Se le conoce hoy con ese nombre, se estudia en la doctrina con ese nombre y se utiliza de la misma manera. ¿Quién puede formar un ejemplo, construir un ejemplo sencillo con la acción redivitoria?
En este caso, licenciada, sería el comprador. Pero construyamos un caso bien sencillo. Para poder iniciar esa acción redivitoria. Cristian, estamos hablando de un vendedor que entregó un bien defectuoso. Licenciada, disculpe, como cuando compramos un par de zapatos y no revisamos los zapatos en la tienda y al ir a la casa están rotos y los intentamos devolver. El vendedor tiene la obligación de cambiarlos.